Buenas noches, ¿cómo les va? Soy Guillermo Arduino por Fernando del Rincón. Esta noche vamos a tratar un tema sumamente desgarrador. Más de 130 niños fueron masacrados por el Talibán en Pakistán, en uno de los peores actos terroristas en la historia de ese país. Esta noche se lo presentamos así. किया जा रहा है। अफसोस के साथ आपको खबर देंगे कि 3 बच्चे इस दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक हुए। Madres y padres envían a sus hijos a la escuela para que aprendan, para que estén seguros. En particular, en esta escuela militar en Pakistán, enviaron a sus hijos con la esperanza y el sueño de que servían a su país. Pero hoy en día se han ido. Los desaparecieron asesinos talibanes que sirven a una visión oscura y casi medieval. It is a dark, dark day for humanity when something on this scale happens with no justification. Es un día muy oscuro para la humanidad cuando algo de esta magnitud ocurre sin justificación. No existe un sistema de creencia en el mundo que pueda justificar este horrible acto. Creo que lo que esto muestra es la amenaza mundial que representa esta idea venenosa del terrorismo islámico extremista. Estábamos haciendo nuestro trabajo escolar y de repente hubo disparos y el profesor nos dijo, no tengan miedo, tal vez comenzó el simulacro de la escuela. Luego vimos oficiales del ejército ingresar. Un oficial nos dijo que abandonáramos la escuela por la puerta trasera. Barbarie en bruto, más de 140 muertos tras sangriento ataque en Pakistán. Sus comentarios a través de Twitter usando la etiqueta para el show de hoy es #concluataque, #concluataque y también #conclusiones. No se olviden, estoy en Twitter, @arduinocnn, también el titular de este programa, @soyfdelrincón. Es triste, ¿no?, creer que tan pocas personas pueden hacer tanto daño. 6 talibanes han matado a al menos 141 personas, la gran mayoría niños de una escuela militar en la ciudad de Peshawar, en Pakistán. Es sin duda uno de los ataques más dolorosos en la historia de ese país y el más sangriento en los últimos 15 años. Las fuerzas de seguridad respondieron y luego de 5 horas de combate lograron asegurar el lugar y abatir a los 6 asesinos. También se llevaron a cabo labores de rastreo y se encontraron varios explosivos que los talibanes habían colocado. Esto es lo que sucedió. Cerca de las 11 de la mañana, hora local, hombres armados entraron a la escuela a la que asisten principalmente los hijos del personal del ejército pakistaní. De acuerdo con la información oficial que fue presentada, hubo una primera explosión que se cree fue de un atacante suicida. En este primer ataque murieron la mayoría de las personas. El resto de la tragedia fue llevada a cabo en forma manual. Testimonio de algunos niños que sobrevivieron cuenta que la orden de los hombres a cargo de la operación era exterminarlos con disparos en la cabeza. Poco después, el portavoz del grupo talibán en Pakistán emitió un comunicado reivindicando el atentado y expresando lo siguiente: queremos que sientan el dolor. Elegimos la escuela del ejército para el ataque porque el gobierno ha seleccionado a nuestras familias. Los terroristas hacen referencia a esto porque desde hace meses se llevan a cabo operaciones para recuperar territorio talibán, lo que ya deja más de 1.200 milicianos muertos. Y aunque Pakistán sufre ataques terroristas constantemente, el de este martes en particular ha conmocionado al mundo. Primero, por tratarse de niños y segundo, porque en general atacan las escuelas cuando están cerradas para destruir las edificaciones. Varios analistas consultados resumen la incursión en varios puntos. Uno, dicen que es efectivamente un ataque de venganza
ante las acciones militares. Ahí está uno de los puntos. Segundo, lo ven como un atentado emocional a la joven activista Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, quien hace 2 años fue víctima de un atentado por parte del Talibán, ya que condenaban sus esfuerzos por la educación en niñas pakistaníes. Y tercero, algunos lo ven como un acto desesperado del Talibán para ganar protagonismo ante el surgimiento de grupos como ISIS, mientras que otros, por el contrario, lo ven como una señal de que el Talibán no ha perdido su capacidad para sembrar el terror. Vamos a discutir estos puntos con la invitada de esta noche en Conclusiones. Le doy la bienvenida a la doctora Susana Mangana, analista internacional y experta en temas del mundo árabe y asuntos islámicos, en vivo vía Skype desde Montevideo, Uruguay. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Guillermo. Un gusto estar contigo y con la audiencia. El uso del terrorismo para el Talibán es una táctica para diseminar sus objetivos y también el mensaje político e ideológico. Pero lo que sorprende es que horas después el Talibán de Afganistán denuncia a este acto diciendo que está mal la muerte de inocentes, civiles inocentes, ante los ojos de la ley del Islam. ¿Cómo se interpreta esta diferencia? Talibán Pakistán, Talibán Afganistán. Justamente lo que vemos es una pulseada entre este movimiento Tehrik Talibán de Pakistán, que es una agrupación donde se aglutinan más de 30 células yihadistas o 30 agrupaciones islamistas súper radicales, que lo que están haciendo es realmente una ofensiva y de alguna manera desafiando a las autoridades pakistaníes. Yo creo que es un acto de venganza, sí, y que realmente han ido demasiado lejos al asesinar a 132 niños, es decir, han cegado la vida de 132 jóvenes personas, que realmente esto no se pide dentro del Islam ni tampoco es avalado generalmente por ningún otro grupo islamista radical, ni siquiera Al-Qaeda. Yo lo que creo que no es un acto de desesperación, sino que es una manera de sembrar el terror entre la población civil, pero de alguna manera también de provocar la ira del gobierno y demostrarle a los ciudadanos pakistaníes que el gobierno del primer ministro Nawaz Sharif no está capacitado para defender a las personas, para defender a los pakistaníes, por lo menos en Waziristán, es decir, en la frontera siempre porosa en Peshawar entre Pakistán y Afganistán. Iba a hablar de otro tema, pero ahora que menciona a Nawaz Sharif, me recuerda a hace unos pocos meses estos actos de demostración de debilidad política y económica de su gobierno, y ahora en este momento con este acto y su mención de que apunta justamente el Talibán a eso es llamativo. Pero quiero también preguntarle por el hecho de, primero, la relación del tema con el Premio Nobel de la Paz, la niña Malala, atacada por ellos mismos hace 2 años. ¿Hay relación? Bueno, yo lo que creo es que no tiene que ver este acto con Malala en sí, sino que realmente toda célula yihadista, ya sea el Estado Islámico o ISIS, ya sea Al-Qaeda y ahora este grupo, como también antes en Pakistán, Lashkar-e-Taiba, son grupos que entienden que la educación está prohibida para las niñas, que el rol de la mujer está circunscrito a las tareas domésticas, es decir, al ámbito del hogar, con lo cual le van a negar el derecho, que por otra parte está garantizado por el Corán y las Sagradas Escrituras, a las niñas y a las mujeres para educarse. Pero yo no creo que sea realmente un acto de venganza o de contradecir al Premio Nobel a Malala. Yo creo que no la han tenido en cuenta, sino que son personas ultra radicales, son personas que ya están alienadas de la sociedad y que vieron a esos niños como un camino para llegar a su objetivo. Los ven como hijos de militares, como hijos del enemigo, y por tanto querían vengarse de lo que ellos entienden que es una campaña también del ejército en contra de sus propias familias. En Pakistán hay una guerra abierta entre las autoridades y el ejército, sobre todo pakistaní, y el movimiento talibán. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta, Guillermo, que es un país sumido en el caos, sumido en el desgobierno, pero sobre todo con una falta de acceso a la educación de la inmensa mayoría de sus más de 180 millones de habitantes. Muchos de ellos malviven o viven por debajo de la línea de pobreza, con lo cual tenemos un cóctel explosivo que cualquier día explota, como ocurre casi todos los días, ya sea en Karachi, en Islamabad y ahora en esta zona fronteriza con Afganistán de Peshawar. Me pregunto ahora, ya que India sale enseguida y dice esto es una barbaridad y le brinda apoyo a su enemigo de toda la vida, Pakistán, o desde la división,
las manifestaciones de los diplomáticos y las figuras, los jefes de Estado del mundo, realmente acercando su corazón a la gente de Pakistán, inclusive el talibán de Afganistán, ¿no? Con esta pulseada que usted hacía referencia. Me pregunto, ¿es muy riesgoso hoy para mucha gente que puede meter en la misma bolsa al islamismo generalizado y al islamismo extremista, como es en el caso de estos grupos? Hablamos siempre de ISIS, hablamos de Al-Shabaab en África, hablamos de tantos otros grupos, Al-Nusra, en distintas oportunidades que podemos charlar. ¿Cómo podemos llevar un poco de luz a la gente de Latinoamérica para marcar esa gran diferencia? Ojo que esto no es el Islam. Justamente lo que tenemos que entender es que hay que diferenciar entre los más de 1.400 millones de fieles del Islam que practican su fe sin recurrir a la barbarie y estos grupos de poder que realmente, porque hacen mucho ruido, se nos antojan, son muy numerosos, pero que por suerte son un grupúsculo, ya sea Boko Haram en Nigeria, Jamaat Islamiyya, por ejemplo, en Egipto y tantos otros. Y lo que tenemos que entender es que están realizando una manipulación, una instrumentalización de la fe, pero que los primeros que también pagan con su vida el extremismo islámico son los propios musulmanes. Con lo cual tenemos que acercarnos al Islam. Lejos de alejarnos, tenemos que acercarnos, tenderles la mano y sobre todo tener un diálogo interreligioso, focalizarnos en los puntos de unión y no tanto en los puntos de fricción. Y por eso es importante estudiar la civilización islámica, el legado andalusí que también llegó hasta tierras de Latinoamérica. Por ejemplo, a bordo de los barcos de los conquistadores también vinieron personas que influyeron en la arquitectura, en lo que es la cultura culinaria o gastronómica, los 6.000 vocablos que tenemos en el castellano de origen arábigo. Es decir, tenemos un sinfín de ejemplos de lo que fue el esplendor de la civilización islámica y no nos podemos quedar con la versión simplista y reducida que muchas veces también es manoseada en los medios porque, claro, hay que dar la noticia y este tipo de barbarie hay que dar cuenta de ella, pero no ejemplifica lo que es el Islam, que es una fe también de paz. Cuando volvamos de la pausa quiero hablar de dos temas. Por un lado, ¿cómo está el talibán en Pakistán hoy? ¿Qué fuerza tiene? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa si Estados Unidos está metido en la lucha contra el talibán? ¿Es suficiente? ¿Debe Estados Unidos entrometerse en estas situaciones o no? Vamos a hablarlo tras la pausa. Enseguida regresamos con más de conclusiones. Pero antes, tengo una noticia en atención. En México, en un enfrentamiento este martes en la localidad de Ruana, en Michoacán, fue asesinado el hijo mayor de uno de los fundadores de las ex autodefensas michoacanas, Hipólito Mora, según informó ahora el ahora integrante de la Fuerza Rural. Según Mora, durante el enfrentamiento fueron abandonados por la Policía Federal y dice que al momento sus hombres se encuentran rodeados por bandas criminales. CNN México se comunicó con la Procuraduría General de Justicia de Michoacán para solicitar información al respecto, pero no obtuvo una respuesta inmediata. Seguimos en instantes. Barbarie en bruto, más de 140 muertos tras un sangriento ataque en Pakistán. Regresamos.